Continuamos viendo opciones de los gráficos dinámicos, así que vamos a crear una tabla dinámica y utilizaremos el campo ciudad en filas, el campo operador en columnas y el campo cantidad en valores. Y ya tenemos nuestra tabla dinámica. Aquí veo que se ha quedado un filtro hecho anterior. Aceptar. Ya lo tenemos todo a la vista. Vamos a crear un gráfico dinámico. Nos venimos a la ficha Analizar y en gráfico dinámico un clic. Y aquí nos permite, como ya sabemos, seleccionar el tipo de gráfico. Y en este caso voy a escoger la columna agrupada 3D. Le digo aceptar y ya tenemos nuestro gráfico insertado. Como decía en un vídeo anterior, la ficha formato de herramientas del gráfico dinámico es exactamente igual a la ficha formato de herramientas de gráfico. Y la ficha diseño de herramientas del gráfico dinámico es exactamente igual a la ficha diseño de herramientas de gráfico. Pero aún así vamos a ver que en el caso de los gráficos dinámicos, por ejemplo, esta herramienta, el gráfico dinámico tiene otra opción para llevarla a cabo, esta acción. Por ejemplo, si yo quiero cambiar entre filas y columnas, que en este caso como fila tengo los nombres de las ciudades y como columna tengo los nombres de los operadores, simplemente sería hacer un clic aquí y me acaba de cambiar. Ahora en lo que son las filas están los nombres de los operadores y en la columna están los nombres de las ciudades. Pero no solo en el gráfico, si nos fijamos, desplazamos el gráfico, la tabla dinámica también se ha modificado. Los nombres de los operadores están en esta zona de aquí y ahora los nombres de las ciudades las tenemos aquí. Si volviésemos a hacer el cambio y nos fijamos en la tabla dinámica, veremos que tanto tabla como gráfico tienen ese cambio. Como decía, esta herramienta, en el caso de los gráficos dinámicos, tenemos otra posibilidad de llevarla a cabo. Y esto lo hacemos desde el panel donde tenemos los campos. Hace un momento hablamos que esta zona de aquí son las filas y esto las columnas. Cuando yo selecciono la tabla dinámica, aquí filas, ciudades, columnas, operador. Si selecciono el gráfico dinámico, vemos que esto es el eje, las ciudades están en el eje y como leyenda tenemos los operadores. Si quisiéramos hacer el cambio como hemos hecho antes con la herramienta cambiar entre filas y columnas, también lo podemos hacer desde aquí. Por ejemplo, si yo cojo ciudad y arrastro y lo coloco en el apartado de leyenda y el operador lo arrastro al apartado de ejes, automáticamente como ejes tenemos los operadores y como leyenda las ciudades. Y por supuesto nuestra tabla dinámica también se ha transformado. Además, con estas opciones de aquí incluso podríamos añadir más información a nuestro gráfico. Por ejemplo, cojo distribuidor y lo voy a arrastrar en el apartado de ejes. Como podemos ver, se van añadiendo más datos a nuestro gráfico, empieza a complicarse la visión del gráfico. Pero aquí tenemos esa opción, la posibilidad de ir arrastrando campos y que nuestro gráfico los vaya añadiendo. Voy a quitar distribuidor y por supuesto volvemos a como estábamos. Lo coloco aquí y como os decía, la herramienta cambiar entre filas y columnas, que es una herramienta que en la ficha de diseño de gráfico ya aparece, aquí en la ficha de diseño de herramientas del gráfico dinámico la tenemos, pero recordemos que desde aquí también podemos hacer modificaciones.